Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a empezar un nuevo directo, un directo dentro del método CEA, un directo para profesionales, para coach y para psicólogos. Y como bien dice el título, vamos a abrir un melón. Un melón que se lleva dando durante estos últimos años en los procesos terapéuticos, tanto en procesos psicológicos, en procesos de psicoterapia o de terapias vinculadas al coaching o a terapias complementarias. Y quiero poneros un poco en contexto porque creo que es un melón muy importante para todas las personas que estamos en proceso de transformar nuestras terapias o transformar las terapias adaptadas sobre todo al cliente o al paciente para poder ser unos terapeutas más efectivos. Venimos de un histórico en el que no podemos olvidarnos que la psicología o las terapias enfocadas al bienestar humano no tenían una formación propia o no teníamos una manera ni siquiera de llegar a la universidad o de hacer formaciones. En el año 1970 empieza la psicología a formar parte de la carrera de filosofía. Hay como una asignatura. ¿Qué pasa? Que a partir de entonces todo ha intentado pasar por una parte muy científica y esa parte muy científica por una parte muy médica. Entonces nos hemos olvidado de una parte muchísimo más humana y nos hemos quedado, o históricamente nos habíamos quedado en una parte en la que los terapeutas llevaban bata blanca, los médicos llevan bata blanca y los terapeutas con el objetivo de profesionalizar una profesión centrada en la ayuda al otro, pero desde otra perspectiva que no estaba tan centrada en el cuerpo, sino más centrada en la mente, pues nos poníamos o aprendíamos a ponernos la bata blanca para darle ese valor. ¿Qué ocurre? Que esto ha ido evolucionando. Es cierto que durante mucho tiempo en esas terapias presenciales, en una clínica, el tiempo en el que hacíamos la terapia clínica nos llevaba a tener un poco el foco en esa terapia de mesa en muchísimas ocasiones o esa terapia donde nos poníamos detrás, escuchábamos a la persona y empezábamos a identificar sus síntomas, le dábamos un valor y un tiempo concreto y lo hacíamos mucho en formato pues consulta casi médica, una consulta muy clínica. Si bien es cierto que para muchas patologías, para muchas dificultades emocionales, esto sigue siendo muy necesario, sigue siendo muy necesaria esa estructura en algunas patologías, como pueden ser trastornos de la conducta alimentaria o como podemos encontrar en depresión mayor o algunos trastornos de la personalidad muy concretos. Ahora esas terapias afortunadamente han ido evolucionando. Y no solo vamos a un terapeuta, ya sea coach, psicólogo o con cualquier otro tipo de terapia, no vamos a ese terapeuta cuando tenemos una enfermedad mental, sino que hemos aprendido que la terapia o todo el concepto de terapia puede ir más allá porque nos ayuda a modificar nuestro comportamiento, a mejorar nuestro bienestar. Y hay muchas personas que no van buscando una clínica, sino van buscando algo diferente. En este tiempo en el que todas las personas hemos sido conscientes de que podemos mejorar nuestro bienestar emocional, que ese bienestar emocional lo podemos mejorar desde muchos lados y que hay profesionales que nos van a ayudar a mejorar ese bienestar, igual que nos enseñan a programar, no sé, o a utilizar WhatsApp o a programar no lo sé, pues cualquier aparatología que podamos tener en casa que mejore nuestra calidad de vida, como puede ser la domótica, también podemos hacer algo para mejorar nuestra calidad de vida como individuos y los profesionales cada vez estamos más cerca de ese otro lado que no es tan clínico y está mucho más humanizado. En todo este tiempo parece que los terapeutas han estado enfrentados constantemente. La parte más médica, la parte más clínica, de alguna manera está boicoteando o está acusando o buscando intrusismo profesional. Es cierto que ese intrusismo puede surgir en algunas ocasiones. No voy a entrar ahí, ese melón sí que no lo voy a abrir, pero me voy al otro lado, al lado del no intrusismo, de lo que yo considero, de yo, mi entorno profesional, consideramos no intrusismo. Y es la parte enfocada a las terapias, a la parte psicoterapéutica. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas que nos van buscando para mejorar su vida en algún punto. Y esa mejora de la vida en algún punto ya no pasa por tener una bata blanca. En este proceso donde la ciencia, la evidencia, las terapias complementarias se han llamado alternativas, nos hemos encontrado que los terapeutas nos quedábamos un poco al margen. Yo soy psicóloga y me he encontrado el lado de intentar formar o ayudar con mi metodología, con la metodología CEA, con la metodología de alto impacto, a coach y a psicólogos que no eran clínicos. Y la primera duda siempre es, aparte de lo que hemos visto de paciente-cliente, es que yo no soy psicólogo o no soy psicólogo clínico. ¿Puedo hacer terapia? ¿No puedo hacer terapia? La respuesta es sí, claro que puedes hacer terapia. No puedes hacer psicología clínica o no puedes hacer psicoterapia, pero sí que puedes hacer un proceso de intervención terapéutica, un proceso de intervención con personas. Y ahí es donde quiero que le demos un giro o que le demos el valor que creo que realmente se merece abrir este melón.
En este proceso en el que teníamos cierto temor o cierto resquemor o miedo a que se nos pudieran echar encima algunos colectivos médicos, lo que hemos empezado a hacer o lo que se ha empezado a hacer es crear infoproductos. Creamos pues, cursos grabados, sesiones online grupales, en las que ayudábamos de manera bastante sutil a las personas y nos hemos ido un poco a la deshumanización de la terapia, al autodidactismo. El autodidactismo está muy bien, está fenomenal abrir un libro y poder encontrarte algún tipo de información que sea relevante para ti, pero dentro del método CEA, que tiene tres partes muy estructuradas, que son conciencia, estrategia y acción, el autodidactismo se queda solo en la primera parte, en la parte de conciencia. Nos damos cuenta de cómo nos sentimos, que realmente podemos tener una dificultad, un problema que sí se puede mejorar y eso está genial que se lo transmitamos a nuestros pacientes, a nuestros clientes, pero tenemos que ir más allá. Aunque demos algunas estrategias en algún libro o en algún infoproducto, lo importante es acompañar a nuestros pacientes o a nuestros clientes en los tres pasos. Necesitamos abrir conciencias, dar estrategias a esas personas y ayudarles a pasar a la acción. En ese proceso en el que los infoproductos, sobre todo pues, después de pandemia, sobre el año 2020-2021, adquirieron un gran auge porque las personas necesitaban más, nos hemos dado cuenta de que eso no es suficiente, que con infoproductos solo no podemos ayudar a las personas, no podemos quedarnos en la deshumanización o en la separación o en la bata blanca con personas que realmente están buscando un crecimiento y un crecimiento rápido. Por eso es importante darle valor al concepto de humanizar las terapias. Siempre digo, llevo 23 años de experiencia trabajando con pacientes. He pasado de estar sentada 45 minutos con un paciente que llegue a consulta, a escuchar y estar durante la primera media hora escuchando lo que le ha ocurrido en la semana con la información sesgada que eso conlleva. No puedes dar en 20, 30 minutos información real y veraz de lo que te ha ocurrido durante toda una semana, pero sobre todo sabiendo que solo tienes 15 minutos o 20 minutos para hacer intervención porque después tienes otra persona esperando fuera en consulta. Eso es tremendamente agotador para un terapeuta cuando ve muchos pacientes, porque al final deshumaniza, está viendo un paciente detrás de otro y nuestra mente no le da tiempo ni a recuperarse en muchas ocasiones y mecanizamos procesos que no es lo que vamos buscando con el método CEA y dar esa evolución implica estar en otro modo de conexión con los pacientes. Las personas me dicen, pero ¿por qué esto es mejor? Yo no sé si es mejor ni es peor, no quiero entrar en esa duda, en ese debate. Lo que sí tengo claro es lo que a mí durante todo este tiempo me ha funcionado más. Después de haber visto a más de 700, 800 pacientes durante, pues eso, 20 y pico años de terapia, tengo claro y tengo evidenciado, yo y todas las personas que utilizan el método CEA, que humanizar los procesos de terapia, crear una cercanía diferente, utilizar una estructura que te ayuda a vincularte con un paciente de manera diferente. Ojo, ese vínculo no es un vínculo de amigos, no es un vínculo de colegas y es muy importante que en ese punto en el que el vínculo va a ayudar a sanar a la otra persona, seamos capaces de respetar el bienestar del terapeuta. Y yo doy muchísimo valor a esa parte dentro de toda la formación del método CEA. Hago muchísimo hincapié en el respeto al terapeuta, a sus no negociables, a esa protección de su propio bienestar. Pero hay una parte que no podemos olvidarnos, que es la sanación a través del vínculo. La sanación a través del vínculo está súper evidenciada, tiene muchísima ciencia detrás, porque una persona que se siente acogida, que se siente entendida, va a tener una capacidad de hacer una catarsis, de hacer un cambio terapéutico, de darte muchísima más información y eso es básico para ayudar a sanar. No es igual ir a un médico y contarle lo que te ocurre en 5 minutos de terapia a que puedas contarle toda tu historia, cómo has llegado a tener, por ejemplo, un dolor de estómago, un dolor de tripa. Si tú llegas al médico y dices, mira, me duele muchísimo la tripa y tienes una consulta rápida de 5 minutos, te va a dar algo para ese dolor de tripa o te va a pedir eh, alguna prueba. Yo esto lo encuentro en un montón de ocasiones y con riesgos bastante grandes para el paciente. Por tanto, hacer una consulta rápida no puede paliar, puede poner tiritas en algún momento o después de pasado un tiempo puede acabar sanando. Incluso en esa parte que os ponía, en ese ejemplo que os ponía de vamos a encontrarnos un proceso en el que vas al médico, te duele la tripa y en el proceso te pide un montón de información, te pide una analítica, te puede pedir una eco, bueno, lo que sea, está bien, pero ¿qué ocurre si tú al médico le cuentas un poco tu histórico? Si ese médico entiende cómo estás en este momento, puede empezar a identificar que a lo mejor lo que te ocurre no es algo solo biológico, que igual has cambiado tu alimentación, que has incorporado un alimento que antes no tenías.
O simplemente que te has ido a un país fuera y a lo mejor puedes tener un, no sé, un parásito, pero para eso tiene que escucharte, tiene que entenderte. Es cierto que en una sesión terapéutica en la que, bueno, yo, el método C en general no trabaja por tiempo, sino por objetivos, y os lo iré contando un poquito más adelante, tenemos que empezar a darnos cuenta del otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El otro lado es la importancia de estar atendiendo y escuchando al paciente en su día a día. El concepto de humanizar las terapias implica que, primero, que no trabajes por tiempo, sino por objetivos, pero también que en ese proceso de humanización el paciente o el cliente te pueda estar contando entre sesiones qué es lo que le está ocurriendo realmente, cómo está viviendo su vida, su drama, su problema o su proceso de evolución y de cambio en cada uno de los momentos de su vida real. Por tanto, cuando tú llegas a la terapia, cuando tú llegas a ese proceso de intervención terapéutica, que el paciente se va a sentar contigo, ya no tienes que preguntarle cómo estás, qué ha pasado a lo largo de tu semana. Llevas vinculándote con ese paciente, has humanizado toda su semana. Sabes cómo se ha levantado el lunes, si estuvo enfermo el martes, si el miércoles tuvo una discusión con su pareja, si el jueves esa discusión acabó en irnos a cenar a un lugar paradisíaco o si estoy en bancarrota. Todo eso no lo vas a poder ver si te centras en hacer un protocolo de solo un proceso de terapia que está centrado en un modelo, en una estructura chiquitita, en muy poquito tiempo y no llegas al fin de las sesiones. Humanizar la terapia, ¿qué implica para un paciente o para un cliente? Humanizar la terapia para un cliente implica avanzar mucho más rápido, tener esa tranquilidad de poder contar y comunicar casi cualquier cosa. Por tanto, para el terapeuta es maravilloso porque le da una información brutal. Ese vínculo que se crea, ese vínculo de... Siempre se genera un vínculo de diferencia en el que el terapeuta se mantiene como cierta autoridad porque estás ayudando a la otra persona a sanar exclusivamente en ese momento de terapia, que eso también es importante. Luego, pues no sé qué relación se puede tener, pero en ese momento de terapia, tú como terapeuta diriges y estás acogiendo, recibiendo información, ayudando a canalizar y que la persona no tenga un ataque de ansiedad, por ejemplo, un lunes y no te ve hasta el lunes siguiente. No, puedes ayudar a paliar, le pides un ejercicio, puedes corregirlo, le puedes pedir ir avanzando, analizar un registro, cualquier pauta que tú le hagas la tienes muy cercana, la tienes muy a tu lado. Por tanto, humanizar las terapias es beneficioso o perjudicial. Desde mi experiencia como psicóloga, como clínica, que llevo muchísimo tiempo trabajando con pacientes, humanizar la terapia siempre es un plus, quitando en situaciones muy críticas como patologías bastante graves que necesitan una terapia muchísimo más crónica durante muchísimo más tiempo. Hablamos un poco más de ese proceso de terapias que son terapias de contención más paliativas. Pero cuando hablamos de terapias de prevención, de terapias preventivas o cuando hablamos de terapias curativas, humanizar la terapia, acortar el proceso terapéutico, tener la capacidad de estructurarlo, saber en cada momento en qué situación está el paciente y el paciente que también lo sepa. Sabe su viaje, sabe si está descubriendo cosas y tiene que estar en modo introspección para descubrir cosas de conciencia. Y le damos el valor a esa fase de conciencia. Si le estamos dando estrategias, si permitimos el fallo, la acogida, si estamos pasando a la acción, encontrar resistencias, vencer toda esa parte va a ayudarnos muchísimo a mejorar como terapeutas. Al final, el método CEA tiene dos objetivos muy importantes. El primero es ayudar a muchísimas más personas en el menor tiempo posible y no prolongar las terapias como se hacía hace muchísimo tiempo, hace 30 o 40 años, donde el paciente se tumbaba en un diván y tenía un terapeuta para toda la vida, que eso es una opción para aquellos que quieren, pero el método CEA no está centrado en este tipo de terapias, entonces es súper beneficioso en ese lado para el paciente porque se va a encontrar en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, en un proceso de construcción en el que se da cuenta y es muy consciente que cada una de las terapias que hace es muchísimo más efectiva, muchísimo más sanadora y le ayuda muchísimo más a tomar conciencia y a crear nuevas estrategias de funcionamiento para mejorar su calidad de vida, que al final es lo que van buscando todos los pacientes o clientes. ¿Y qué ocurre para el terapeuta? El terapeuta rompe totalmente su síndrome del burnout. ¿Por qué? Porque en esta metodología no necesitamos ver a tantos pacientes. Vemos a menos pacientes porque el coste es más elevado, porque hay una estructura terapéutica muy clara, porque tienes automatizados un montón de procesos y porque tienes A, B y C, sabes qué tienes que hacer en cada uno de los momentos. Por tanto, humaniza tu terapia, dale un poco de valor a escuchar estos directos en los que vamos hablando del método CEA y te voy a dejar por aquí porque vamos a hacer una masterclass en la que os voy a contar absolutamente todo.
Os dejo por aquí el enlace, por aquí debajo, para que podáis anotaros y para que podáis inscribiros y que podáis vivir de primera mano lo que implica el método CEA, que podáis hacerme preguntas y que podáis entender cómo están evolucionando los procesos terapéuticos de verdad, con terapeutas que llevamos mucho tiempo, que llevamos muchos años. Yo empecé en 2003, en 2002, a pasar procesos terapéuticos clave, en el 2000 haciendo procesos de prácticas, por tanto, desde el año 2000 llevo viendo pacientes más críticos, más clínicos, una parte más enfocada a pacientes que están en crisis laboral, más enfocada a recursos humanos y pacientes que quieren un trabajo de desarrollo personal. He hecho la especialidad doble de clínica de recursos humanos, de formación estratégica y alguna formación más que hay por ahí. Con esto lo que os quiero decir es que, de verdad, toda esta transición, este método CEA, es el fruto de muchísimos años de trabajo real con pacientes, es el fruto de muchísima formación enfocada a la psicología más purista, más clínica, pero también a otros tipos de formaciones o de terapias, como puede ser el concepto de psiconutrición, la terapia breve estratégica, terapia de palo alto, etcétera, que nos van ayudando a ver y a percibir cómo podemos trabajar en pro de los pacientes, en pro de los clientes, respetando y viviendo de verdad en nuestra terapia. Una de las cosas que me suelo encontrar con otros coach o con otros terapeutas es A, no encuentro pacientes o no tengo pacientes suficientes, B, tengo muchos pacientes pero estoy quemadísimo porque acabo escuchando 1000 cosas durante todo el día y no puedo más. O C, no encuentro el equilibrio de conciliación entre poder vivir bien de mi terapia y poder vivir con mi familia, pasar tiempo para vivir bien, para ganar ese dinero o esa base económica que queremos. No podemos estar deshumanizando las terapias, todo lo contrario. Este proceso de humanización, el objetivo que tiene es ayudar a los pacientes, como os contaba, pero también ayudarnos a nosotros mismos como terapeutas a disfrutar de esta profesión que es maravillosa, que va a ayudar a muchísimas personas, pero primero tenemos que ayudarnos a nosotros. Y ayudarnos a nosotros implica tener estructura terapéutica, saber humanizar o tener la opción de valorar la humanización de los procesos terapéuticos y, lo más importante de todo, crear una estructura para prevenir el abandono de pacientes en terapia, que es súper importante. Y segundo, automatizar muchísimos procesos para tener ese tiempo más liberado. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este directo, que por lo menos en esta fase de conciencia, en este directo, que también estoy ahí, podáis daros cuenta de que existe otra manera de trabajar con los procesos terapéuticos, que existe otra manera mucho más estratégica. La ciencia evoluciona, la evidencia también, la psicología, el coaching y los procesos de terapia están tomando otro rumbo. Las personas necesitan esa cercanía, se vinculan mucho más con terapeutas que con los que trabajar de manera muchísimo más exclusiva. Y aquí os dejo esa información para que, si queréis ampliar todo esto, pues os vengáis, os anotéis por aquí para las próximas sesiones que voy a hacer mucho más en petit comité, en procesos terapéuticos y que me podáis preguntar todo lo que necesitéis. De todas maneras, también está abierto los comentarios por si queréis, si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo, y siempre me podéis escribir por mi Instagram, que es @método_CEA, para que podamos estar muchísimo más en contacto. Abriendo conciencias, ese es el objetivo, conocer otro modelo terapéutico diferente que nos permite vivir bien, muy bien de nuestras terapias, tener pacientes y clientes que están realmente fidelizados con nosotros, que nuestros resultados sean muchísimo mayores y conseguir autoridad dentro de nuestros procesos terapéuticos, diferenciándonos de terapias que se están quedando obsoletas o están pasando a ser modelos de terapia que están súper copados por muchísimos profesionales. Y dicho esto, espero veros en el siguiente directo dentro de un par de lunes, como siempre, y también en esa masterclass donde os daré muchísimas más estrategias para que podáis humanizar vuestros procesos de terapia y que os resulten mucho más rentables a vosotros y mucho más eficaces a vuestros pacientes. Muchísimas gracias.